Comencé a tocar la batería a los 12 años y durante mucho tiempo me veía a mí mismo de una manera un tanto fría. Me sentía todo un baterista, pero me caían gordos los músicos que yo consideraba presuntuosos, esos que se sentían grandes artistas. Para mí la música era algo muy técnico y frío. Si estudias, mejoras y punto. Todo eso de la pose, la imagen, el hacerse los profundos e intelectuales me parecía que era pura falsedad. Pero a mis 24 años algo cambió en la manera de percibirme a mí mismo. Vivía en Jalapa, una ciudad que es conocida por su buen nivel académico en las facultades de artes, así es que cada año la ciudad se llena de estudiantes de música, danza, teatro y literatura. Ese 2008 conocí a una chica bastante interesante. Ella tocaba saxofón, cantaba, estudiaba teatro y tenía esa pose que me caía mal con aires de profunda intelectualidad. Sin embargo, no sé si fue solo porque se me hizo muy atractiva, pero algo me ayudó a que eso que me caía tan mal en otros, en ella no importara tanto. Estuvimos saliendo por un tiempo antes de regresarme a Guadalajara y convivir con ella me dejó algunos regalos que marcaron mi camino como evangelizador. Por ejemplo, fue su idea que me comenzaran a decir Manu. Antes siempre fui Manuel para todo el mundo. Y ese pequeño cambio, aunque no lo crean, influyó mucho sobre la forma en la que me veía a mí mismo. Otro gran regalo que me dejó fue enseñarme a ver el mundo de forma artística y a percibirme a mí como un artista. De ella aprendí que hacer música implica mucho más que solo cuestiones técnicas. Aprendí a aprovechar un paseo junto a un lago para inspirarme y escribir algo. Aprendí que lo que tocaba en mi instrumento podía servir para expresar lo que sentía en ese momento. Ahora me suena lógico, pero en ese entonces yo pensaba y veía la música de una forma muy distinta. Y esa sensibilidad artística que se despertó en mí en esa época fue por lo que decidí comenzar a estudiar armonía, a escribir canciones, a hacer videos, reseñas, blogs, podcasts y todo lo que hago ahora. Descubrí que el permitirme ser más sensible a la creación y a las experiencias que iba teniendo, me surgían unas enormes ganas de compartir todo eso con quien se pudiera. Te cuento todo esto porque otra cosa que aprendí al convivir con esta chica es que las personas que hacen teatro son sumamente sensibles. Ven el mundo de otra forma, viven entre el ser y no ser ellos mismos. Su herramienta de trabajo es todo su cuerpo, mirada, voz, gestos, articulaciones. Con cada personaje no solo cambian un poco la cara, cambian su personalidad, cambian sus ideas, cambia su forma de entender el mundo y su forma de sentir. Cuando comenzó la película me transporté inmediatamente a aquel tiempo en que estuve en Jalapa, rodeado de jóvenes veinteañeros con el deseo de comerse el mundo, entregados totalmente a su arte y a lo que querían contar a través de ella. Y sumado a esas sensaciones tenía enfrente a Andrew Garfield, que tiene un carisma único, independientemente del papel que esté haciendo, tiene el superpoder de conectar con tus emociones en cosa de segundos. Me encantó ver todo el vaivén entre los pequeños logros que lo acercan a su meta y las frustraciones de las pequeñas derrotas que lo van acompañando. La forma en la que muestran ese enfrentamiento entre sensaciones positivas y negativas, reflejando la imperfección de la vida, me gustó porque hace muy real la película. Y con la sensibilidad que caracteriza a quienes hacen teatro, todo lo que va viviendo cobra una magnitud abrumadora. Vas viviendo las alegrías y los corajes del personaje como si fueran tuyas. Sientes cada logro y cada derrota de forma muy personal. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa de la película es la siguiente: Jonathan Larson es un talentoso compositor de musicales, vive en Nueva York y está desesperado por conseguir el tan anhelado éxito antes de cumplir 30 años. Mientras intenta enfocar toda su atención en lograr su sueño, las complejidades de la vida no le dan un respiro. Su pareja, su familia y sus amistades, las dificultades económicas y la lucha contra su propio ego son solo algunos de los elementos que vuelven su vida digna de una obra que él mismo podría haber escrito. Ahora sí, vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, en la agencia de publicidad. Jonathan siempre consideró que su mejor amigo Michael era un excelente actor. Por eso le pesaba muchísimo que hubiera decidido dejar la actuación para dedicarse a la publicidad. No podía sacarse de la cabeza la idea de que se había vendido y había renunciado a su pasión por las comodidades que ofrece el dinero. Por otro lado, Michael, conociendo las bondades que ofrece un trabajo estable y las dificultades que se le presentan
representan a quien va comenzando su camino en el arte, pues buscaba cualquier oportunidad para ayudar a su amigo. Solía ofrecerle algunos proyectos de su oficina en los que Jonathan pudiera participar en el proceso creativo sin tener que estar a tiempo completo, pero nunca llegaban a un acuerdo. En un momento de la historia, Jonathan se ve obligado a aceptar participar en uno de esos proyectos. Michael lo cita en una sala de reuniones por la mañana para la junta con el resto del equipo creativo y al inicio Jonathan está sumamente escéptico, pero rápidamente se da cuenta de que el trabajo que le piden realmente no le cuesta nada, literalmente le pagan por aportar ideas. Esto hace que se vea tentado a aceptar el trabajo a tiempo completo. Rápidamente comienza a analizar la situación en su cabeza. Todo el equipo reunido lo admira por sus grandes ideas y entonces piensa que podría vivir en un buen departamento, tener seguro médico, ahorrar y otras tantas cosas. Y se dice a sí mismo, podrían pagarme por mi creatividad en vez de ser ignorado y rechazado, como le sucedía afuera. Al ver que todos reconocen su talento, piensa, el resto de mi vida podría ser así. Entonces se emociona y toma una actitud mucho más participativa a partir de ese momento. Pero la emoción le dura poco. Minutos después, la encargada del proyecto le pide al equipo creativo pensar en un nuevo nombre para un producto nefasto. Todo el equipo está atento esperando las buenas ideas de Jonathan, pero su inspiración había desaparecido por completo. Simplemente no hacía clic con el producto en cuestión. Entonces, preguntándose qué hacía ahí y con una actitud completamente distinta a la de unos minutos atrás, se vuelve a decir a sí mismo, el resto de mi vida podría ser así. Me encantó esta parte de la película porque nos permite ver esa lucha interna de quienes aparentemente se ven forzados a decidir entre una vida con un buen trabajo, entre comillas, y una vida con un trabajo apasionante. Conozco a muchas personas que se han visto en una lucha similar, que quisieron estudiar música, literatura, dibujo, arquitectura, que quisieran emprender un negocio propio, dedicarse a eso que tanto aman, pero por la presión que genera su propio entorno, terminaron renunciando a su pasión. Muchas veces encontrando un cierto éxito profesional con un buen puesto de trabajo y una vida cómoda, pero sabiendo que fue a costa de hacer lo que realmente aman hacer. Sí, suena a drama de película, pero es la verdad y es un tema delicado. Yo no me atrevo a pensar o decir que quienes hicieron eso están mal. Agradezco a Dios que en mi entorno siempre me ha facilitado las cosas para ser fiel a mi decisión de dedicarme a lo que me apasiona, pero sé que no es así para todos. Además, entregarte incondicionalmente a tu pasión cuando tus herramientas de vida o tu entorno no suman, debe de ser abrumador. De lo que sí estoy seguro es de que todos deberíamos darnos la oportunidad de preguntarnos qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida, porque solo tenemos una. Por eso me encantó esta parte de la película, porque Jonathan, a pesar de estar cansado del estilo de vida que tiene, a pesar de verse frente a una excelente oportunidad para mejorar muchos aspectos de su día a día, decide rechazar ese camino porque su amor está en usar su creatividad para algo más trascendente que ponerle un nombre creativo a productos comerciales. Sabe que su misión está en otro lado y no está dispuesto a sacrificarla para irse por el camino cómodo. Momento 2. VIH positivo. Ser un artista implica estar en constante relación con nuestro lado más sensible. Si sabemos encaminar bien nuestro talento, eso puede llevarnos a ser los artífices de algo hermoso, pero indudablemente siempre estaremos corriendo el riesgo de encerrarnos en nosotros mismos de una forma muy egoísta al grado de llegar a herir a las personas a nuestro alrededor. Insisto con la idea de que creo que los artistas más expuestos al riesgo de un vaivén de emociones pueden ser los que trabajan en el teatro. Su arte les exige vivir sus emociones al máximo, les exige pasar de ser ellos a dejar de serlo de un momento a otro. Para mí como músico me es muy fácil desconectarme de mi momento artístico al dejar mi instrumento a un lado. Es como un botón de encendido y apagado, pero para alguien que trabaja con su propio cuerpo, no creo que exista una opción de encendido y apagado automático. Jonathan era músico, actuaba, escribía, dirigía y componía, todo en uno. Pensaba y sentía por cada uno de sus personajes, sus músicos y por él mismo. Era comprensible que su cabeza estuviera en otro mundo más ocasiones de las que uno esperaría. Podemos ver cómo esta pasión con la que estaba viviendo todo el proceso de escribir su obra lo llevó a volverse un poco egoísta. Cuando su mejor amigo intentó compartirle que había sido diagnosticado con VIH positivo, Jonathan estaba tan sumergido en sus cosas que ni siquiera le dio la oportunidad de hacerlo.
Días después, Michael se sintió obligado a decírselo en medio de una discusión y para Jonathan fue devastador. Se dio cuenta de qué tan mal amigo había sido últimamente con él. Esa escena me hizo confrontarme. Para mí es muy fácil sumergirme en mi trabajo y desconectarme del mundo. De verdad, puedo pasar días enteros sin salir de mi casa o sin ver a nadie y no siento la necesidad de hacerlo. Hasta que vuelvo a ver a mi familia o salir con mis amigos, me doy cuenta de cuánto lo necesitaba. Pero si no me obligo o no me obligan, podría vivir trabajando sin ningún aparente problema. Hace tiempo hablé con un viejo amigo, llevábamos años sin cruzar palabras, no hubo ningún conflicto previo ni nada, simplemente las circunstancias nos fueron alejando. Él vive en Chihuahua y yo en Guadalajara, así es que la distancia también tuvo mucho que ver. Mientras nos poníamos al corriente de nuestra vida, yo le hice saber que lo estimaba mucho y que fue una persona muy importante en mi etapa de vida en la que vivía allá en Chihuahua y que le agradecía muchísimo por todo su apoyo. Yo hubiera esperado que reaccionara con palabras de agradecimiento o algo por el estilo, pero en lugar de eso, me reclamó duramente por no haberle hecho saber eso antes. Yo no entendía el porqué de su reacción, pero inmediatamente después me contó que unos años atrás entró en una depresión muy fuerte. No le encontraba sentido a su vida, se sintió muy solo y estuvo a punto de quitarse la vida. Sé que él no esperaba nada de mí como amigo durante todo ese tiempo, igual que yo no esperaba nada de él. Creo que ambos nos percibíamos como ese tipo de amigos circunstanciales con los que coincides una etapa de tu vida y listo. Sin embargo, sí me quedé pensando en ese fenómeno extraño que nos hace no decirle las cosas a la gente. Ese día fui muy honesto, de verdad lo apreciaba y le estaba muy agradecido por el apoyo que me dio años atrás, pero ¿por qué esperarme a decírselo en un encuentro fortuito? ¿Por qué no haberlo buscado antes para hacérselo saber? Esta parte de la película me ha hecho pensar en muchas personas a las que les tengo un cariño real y que no les he dado la oportunidad de saberlo porque simplemente el ritmo de mi vida es demasiado acelerado. Sé que es imposible hablar todos los días con todas las personas que conocemos y a las que les tenemos cierto cariño, pero no es nada difícil reportarse con ellos de vez en cuando, aunque sea una vez al año o incluso solo una vez más en la vida, para decirles lo que sentimos por ellos y agradecerles lo que tengamos que agradecer. A final de cuentas, dar las gracias siempre será como un bálsamo para nuestro corazón y como un abrazo en el momento oportuno para quien recibe esas gracias. Quizá no sea por cuestiones de trabajo, pero es muy fácil encontrar cualquier pretexto para posponer ese mensaje o esa llamada a alguien que no vemos hace mucho. Ojalá aprendamos a permitir que esas personas sepan cuánto las apreciamos y les demos la oportunidad de decirnos lo que tengan que decirnos sin miedo a interrumpirnos o a que los ignoremos por tantas ocupaciones que tenemos diario. Y momento número 3, el encuentro con su agente. Por fin ha llegado la oportunidad que Jonathan tanto esperaba. Consigue presentar lo que se conoce como su taller, algo así como una muestra de su obra ya montada. A esta presentación van productores, otros compositores, actores y demás gente del medio. Todo parece haber salido bastante bien para Jonathan. Sin embargo, después de la presentación se topa con una inesperada situación. A todo mundo le encantó su obra. Las felicitaciones y sonrisas abundaban y él por fin ve la luz al final del túnel. Pero entre las 1000 cosas que tuvo que preparar por tanto tiempo, nunca contempló el resultado que se le presentó. A nadie le interesó comprar los derechos de su obra. Le parecía ilógico y fue devastador para él. Está en completa bancarrota, su novia lo ha dejado y sus 2 mejores amigos están enfermos de VIH. Simplemente siente que ya no puede más. En medio de esa desesperación, providencialmente llegan las palabras que le ayudan a encontrar las fuerzas necesarias para salir adelante. Días después de la presentación, Jonathan visita a Rosa, su agente, para ver si ya hubo alguna oferta por su obra. Ella, entre felicitaciones y promesas de un gran futuro, le hace saber que nadie está interesado. Le dice que su trabajo es interesante y bueno, pero no es lo que busca Broadway. Jonathan, desconcertado por sus palabras, le pregunta: ¿y entonces qué sigue? Rosa, sin dudarlo ni un momento, le responde: comenzar a escribir tu siguiente obra y cuando la termines, comenzar la siguiente. De eso se trata ser escritor. Y esta parte de la película me hizo pensar en lo preparados que debemos estar para cualquier escenario que se nos presente en la vida. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho en mi largo caminar teniendo ideas fue entender que no hay un paso intermedio entre el no hacer
y el hacer. Es difícil animarnos a comenzar algo, entre otras cosas necesitamos mucha confianza y emoción, pero también es muy difícil enfrentarnos a los primeros resultados de lo que hemos comenzado. Jonathan nunca contempló la opción de que a nadie le interesaría su trabajo, por lo menos no como sucedió. Quizá consideró dos posibilidades: o les encantaba y lo contrataban, o lo odiaban y lo rechazaban, pero parece que la opción de encantarles y ser rechazado no era parte de su plan. Debió ser un golpe durísimo y de seguro en un inicio fue muy difícil asimilar las palabras de su agente. La clave para salir de ahí fue entender que ese solo era un primer paso, que las cosas que valen la pena siempre requieren de mucho tiempo, por lo regular mucho más del que nosotros contemplamos. Para ejemplificar eso, me encanta voltear a ver los grandes planes de Dios. ¿Cuántos años esperó Noé antes de que llegara el diluvio? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que Moisés sacó a su pueblo de Egipto y llegaron a la tierra prometida? A María misma le pasó. Le prometieron ser la madre de quien se revelaría como el Hijo de Dios y pasaron años desde que nació hasta que sucedió algo extraordinario realmente. Date cuenta de que Dios siempre se toma su tiempo con sus grandes planes. Y así como Jonathan, tú y yo somos parte de esos planes. Ya sea que estés en medio de un proyecto o apenas aterrizando algunas ideas, date el tiempo de hacer parte de todo eso a Dios y ten paciencia. Quizá estás a punto de darte cuenta de que todo lo que has hecho es apenas el primer paso. No te desilusiones, no te rindas. A diferencia de Jonathan, nosotros ya sabemos que las cosas seguramente no van a salir como lo esperamos, pero también tenemos el consuelo de saber que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Así es que si lo que resulta de tus esfuerzos es un aparente éxito o fracaso, es lo de menos. Dale gracias a Dios, pídele que te ayude a mantenerte siempre con una recta intención en todo lo que haces y acepta que ese no será el último paso que des. Pase lo que pase, hay que comenzar a escribir el siguiente guión de nuestra vida y cuando terminemos ese, comenzar el siguiente. Y ya como conclusiones, esta historia es un ejemplo muy claro de una de mis frases favoritas. Las metas se cumplen, los sueños se viven. Jonathan estaba aferrado a cumplir su sueño, que era el presentar su taller y que un famoso productor lo contratara. Vivió el taller con todas las emociones posibles y aún así nadie lo contrató. Sin embargo, elogiaron muchísimo su trabajo. Por un momento se sintió derrotado y consideró renunciar. Incluso en un momento lo dice tal cual: no puedo volver a hacerlo. No puedo vivir otros 5 años siendo camarero. Y yo pienso que este tipo de ideas vienen de pensar que un sueño es algo que se cumple. Cuando Jonathan comprendió que el taller era solo una meta y que el sueño realmente era ser compositor teatral, su perspectiva cambió. Vivir su sueño ya no dependía de que alguien lo contratara, sino de tener la oportunidad de escribir su música. Pudo darse cuenta de que su sueño no iba a cumplirse, entre comillas, cuando firmara un contrato, sino que ya lo estaba viviendo desde que comenzó a desear dedicar su tiempo a hacer lo que amaba. Cosas como trabajar de camarero ya no representaban un sueño todavía no cumplido, sino que ahora las podía ver como un medio para cumplir las metas que se propuso. Definitivamente me encantó esta historia. Es muy fuerte saber que es una historia real, que estas cosas tan teatrales y dramáticas sí suceden en la vida real, pero por lo mismo llega a ser una historia mucho más inspiradora. Definitivamente vale la pena verla más de una vez y darnos el tiempo de sacarle tantas enseñanzas como nuestra mente nos lo permita. Te invito a que la veas con tus amigos, familia o compañeros de comunidad y al terminar de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio entre una vida cómoda y seguir tu verdadera pasión? ¿Te has enfrentado alguna vez a una elección similar en tu vida? ¿Cómo manejaste esa situación y qué aprendiste de la experiencia? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un momento para expresar tu gratitud o aprecio hacia alguien en tu vida, ya sea un amigo, un familiar o un colega? ¿Crees que a veces nos perdemos oportunidades importantes de fortalecer nuestras relaciones por el ritmo acelerado de la vida y cómo podríamos mejorar en este aspecto? ¿Cómo manejas la posibilidad de enfrentarte a resultados inesperados o no deseados en tus proyectos o metas? ¿Has experimentado alguna vez una situación en la que a pesar de tus esfuerzos las cosas no salieron como esperabas? ¿Cómo te recuperaste y qué aprendiste de esa experiencia? Y ya sabes, si no encuentras la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo la encontramos. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten. Nos encontramos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.